redes y llevando esa palabra viva a esos corazones que lo necesitan. Padre, en esta noche yo te pido, Señor, que seas tú tomando el control, que seas tú llevando esa palabra que entra a lo más profundo de los corazones, esa palabra que entra a los pensamientos y que puede transformar, que puede cambiar. Sé tú, mi Dios, tomando el control. Amén. Bueno, yo quise poner 6 puntos de lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo, ¿cómo se llama? Estoy un poquito nerviosa, pero yo como les voy a contar un poco de todo lo que yo he pasado y de lo que yo he vivido. ¿Cómo se llama? Mi niñez fue muy disfuncional. Yo me crié solo con lo que fue con mi mamá y mi abuelita y una tía. Mi papá, a la edad de que yo tenía 1 año, él viene a Estados Unidos y pues yo ya no sé más nada de él hasta que yo tengo la edad de 8 años. Entonces, después de ese periodo, él se desaparece otra vez y yo lo vuelvo a ver hasta la edad de 15 años. Cuando yo estaba pequeña, a la edad de 8 años, yo me acuerdo que ahí fue donde el enemigo empezó a atacar mi identidad, mi corazón, y empezó a formarse en mí una persona dura, una persona que ya no creía ni en el amor, no creía ni en las amistades, no creía en Dios. Yo empecé a agarrar mucho, pero mucho, mucho, mucho odio hacia el Señor. Más sin embargo, el Señor siempre estaba hablándome, el Señor siempre estaba buscando maneras como hablarme. Yo a la edad de 12 años, ¿cómo se llama? Me volví muy rebelde, demasiado rebelde. Me acuerdo que yo empecé a salirme de las escuelas, yo me iba. En esta época yo conozco al que fue papá de mi primer hija, que es mi adoración, pero a la cual yo dañé mucho también. Yo dañé mucho. Yo era una mujer muy fría, a la que no le importaba nada, a la que si yo cometía un error, yo hacía algo, yo simplemente decía, ok, ya pasó. No, no tiene importancia, no miraba el dolor que yo podía causarle a las demás personas. En este tiempo, ¿cómo se llama? Cuando yo tengo la edad de 12 años y yo conozco a esta persona, él era pandillero y pues yo era una niña pequeña, yo no sabía nada. Él era mi primer novio, entonces yo me acuerdo que yo empiezo a salir con él. Él me llevaba casi 10 años de edad y empiezo a adentrarme a ese mundo de las pandillas. Empiezo a vivir lo que es abuso físico, abuso psicológico, sexual, y yo me frustro más, me lleno de odio y le empiezo a decir, yo hablaba con Dios, en ese tiempo yo creía que hablaba con Dios y era nada más para reclamarle. Y yo le decía, ¿por qué tú permites todas estas cosas en mi vida? ¿Por qué si tú dices que me amas, por qué tú permites todo esto? Pero ya de ahí, pues yo seguía en mi rebeldía y me acuerdo que a la edad de 15 años nace mi hija y a esa edad también, ¿cómo se llama? El padre de mi hija y yo, pues la relación se termina, la relación se corta, tras muchas veces que yo intenté suicidarme, tras muchas veces que yo, me acuerdo que una vez yo colgué un lazo en la bañera y me colgué y el palo cayó junto conmigo y yo enojada porque yo no había muerto en ese entonces. Eh, entonces yo le decía a Dios, o sea, ¿para qué me quieres viva? Si todo a mi alrededor es falso. Yo, ¿cómo se llama? A la edad de 16 años, ya para entonces mi hija tenía 1 año,
una amiga me empieza a hablar de Dios y me empieza a decir, ¿por qué no vas a la iglesia conmigo? ¿Por qué no empezamos a ir? Y mira que Dios te quiere sanar, que Dios quiere cambiar tu vida. Yo me acuerdo que sí, yo le dije que sí, que estaba bien, que yo iba a empezar a ir, porque aparte de que yo había salido embarazada, había sufrido abuso y todo eso, mi familia, lo que es mi abuelita y la tía con la que yo vivía, ellas tenían creencias de hechicería y yo ya me había empezado a adentrar en eso, yo ya estaba aprendiendo a disque leer las cartas, a leer disque la bola de cristal y todo eso y yo me lo tomaba en ese momento como chistoso porque decía, no lo creía, pero lo hacía porque yo miraba que había aceptación para ellas y yo quería ser aceptada porque yo me sentía rechazada, yo quería sentirme amada y, y yo no, yo dije, pues entonces de esta manera es como yo voy a empezar a sentir que soy aceptada y entonces empiezo yo a tomar cursos y porque mi abuelita me había regalado un libro. En este libro, ¿cómo se llama? Yo empiezo a leer y a leer, pero por el otro lado, Dios me hablaba y me decía, esto que tú estás no está bien. Y empecé a sentir yo en mi cuerpo, en mi interior, en mi espíritu, en mi alma, empecé a sentir como que si una cangrena me comía, como que era una enfermedad que cada vez me iba colcomiendo más y colcomiendo más. Entonces, cuando esta amiga viene y me dice que vaya a la iglesia con ella, yo vi que sí era una salida, yo decido ir con ella y creo que como a los 2 meses de yo haber empezado a ir, eh, me siento bien y digo, pues no, no pasa nada. Eh, ya pues vine, hablé con mi abuelita, con mi tía, y yo les digo, no, yo ya no pienso seguir en las cosas que ustedes creen porque yo, ¿cómo se llama? Quiero sentirme limpia. Yo buscaba limpieza, buscaba pureza. Entonces yo me aparto de eso y empiezo a ir a la iglesia. Pero ya cuando yo me sentía cómoda, entonces, y yo ya no estaba pasando por eso de sufrimiento y todo eso, yo vengo y empiezo a alejarme nuevamente, empiezo a alejarme, empiezo a salir con una persona dentro de la iglesia y se vuelve a repetir el patrón, se vuelve a repetir el patrón de violencia otra vez. Y yo paso 3 años de relación con esta persona del 2001 hasta el 2003 más o menos. Y vengo yo y digo, ¿por qué? ¿Por qué otra vez? Empiezo otra vez con aquello de querer no saber nada de mi vida. Y le empiezo a reclamar a Dios y le empiezo a decir, ¿por qué tú permites esto? ¿Por qué tú haces esto en mi vida? En ese entonces, mi papá, yo soy originaria de Guatemala, mi papá, ¿cómo se llama? Él va a Guatemala y me mira nuevamente, entonces él me dice que si yo quería regresarme para acá con él, que si yo quería estar viviendo con él, y yo lo vi como una oportunidad. Entonces yo vengo y le digo, sí, claro que sí, yo me quiero ir a Estados Unidos contigo. Cuando yo tenía 18 años, él me trajo y me acuerdo que yo en ese entonces mi niña tenía 3 años. Y yo, ¿cómo se llama? Yo la sentía como que era muy mía y pues que nada ni nadie me la podía tocar. Entonces yo no quería que ella pasara por las cosas que había pasado, más sin embargo yo estaba actuando rebeldemente porque me había apartado de Dios, porque yo, ¿cómo se llama? Empezaba a salir con amigas, empezaba a ir a fiestas y muchas veces yo dejaba a mi niña con mi abuelita y no, ¿cómo se llama? No ponía interés en lo que estaba pasando. Entonces, fui demasiado inmadura. Yo vengo a la edad de 18 años acá a Houston, Texas, a Estados Unidos, y en ese transcurso de tiempo, yo, ¿cómo se llama?
empiezo a trabajar, empiezo a conocer amistades y me aparto totalmente del Señor, totalmente. Yo, ¿cómo se llama? Empiezo a ir a discotecas, empiezo a ir a antros, prácticamente iba lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y el único día que yo descansaba de esa vida eran los domingos. Y me empiezo a olvidar de mi hija, que la había dejado en Guatemala, porque dentro de mí había odio hacia Dios, había coraje, porque yo le decía, lo que yo más quería, tú me lo quitaste, no dejaste que ella se viniera conmigo, y le reclamaba, tú en esta vida no me has dado nada, tú en esta vida no has estado conmigo, tú en esta vida me has quitado todo lo que amo. ¿Qué es amor? Le digo yo, ¿qué es amor? El amor que tanto hablan. Tú no eres eso. Yo no te conozco. Yo no sé quién eres tú, le decía. Y empiezo a querer, a buscar la aceptación más de las personas, de mis amistades. Empiezo a querer buscar más la aceptación en el mundo y empiezo a tener novios, pensando que eso iba a llenar el vacío que yo sentía porque no me había criado con mi papá. Esa necesidad que yo sentía en mi corazón, yo creí que al tener novios yo lo iba a poder saciar, pero yo me hería más, yo me estaba hiriendo más y mi corazón se estaba volviendo más duro. Yo dejo totalmente de hablar con mi hija, me empiezo a alejar de toda mi familia, me alejo totalmente de todos y solamente me uní al grupo de amistades que tenía. Para mí mis amistades eran mi familia y yo en ese tiempo pues herí mucho a mi madre. Mi madre para entonces ella tenía unos 2 años que se había venido a Estados Unidos antes que yo y viviendo en el mismo estado, pues yo no le hablaba, yo no la miraba, yo no la buscaba, yo todo lo que era Navidad, Año Nuevo, cumpleaños y todo, nadie sabía nada de mí porque yo me la pasaba solo con mis amistades. Finalmente, en lo que es en el 2010, yo conozco a mi esposo, lo conozco a él y bueno, puedo decir que desde ahí el Señor empezó a tratar más fuerte el llamado que me estaba haciendo y que yo no quería escuchar. Yo lo conozco a él, entonces nos conocimos y empiezo a llegar con él con una identidad totalmente falsa, porque todo el amor que yo quería que me dieran, yo lo exigía de él. Toda la pureza y la limpieza que yo quería encontrar, la fingía. Yo nunca dije quién era, de dónde venía, me daba temor hablar realmente quién era yo, cómo se llama, y me alejo de mis amistades para que él no descubriera la vida que yo había llevado, para que él pensara que Cindy era una mujer pura, una mujer que no tenía vida pasada, y empiezo a meterlo a él como ídolo en mi corazón. Y nuevamente el Señor vuelve a hablarme en el 2011 cuando nace mi hijo. En ese entonces, ya como se llama, para entonces ya mi hija tenía 11 años de edad y se me da la oportunidad que ella venga a vivir a Estados Unidos con mi esposo y mi hijo. Nosotros empezamos a ir a la iglesia, pero yo iba más que nada por tener la familia perfecta, por ser la mujer perfecta, porque mi oración en aquel entonces, cuando yo empecé a ir a la iglesia, mi oración era, pues que él tenga ojos solo para mí, que él no mire a nadie más, que yo sea la mujer idónea, que yo sea esa mujer que complemente todo, que él no mire a nadie. Mi hija que había recién llegado, yo
no la trataba con ese amor de madre. Me enfoqué tanto en mi niño pequeño y al pasar el tiempo, casi como en el 2013, en los meses de septiembre, octubre, yo enfermo. Me empiezan a dar ataques de epilepsia y cuando yo llego al doctor, me acuerdo que fui al doctor, me manda con un neurólogo y el primer neurólogo que me mira me dice, tú tienes un tumor en el cerebro, te queda aproximadamente 5 meses de vida. Cuando a mí me dice eso, yo me quedé sorprendida y empiezo a llorar y a llorar y dije, bueno, son 5 meses, pues voy a vivirlos al máximo. Voy a hacer todo lo que yo no he hecho. Yo me consideraba que yo no había hecho muchas cosas en mi vida, ¿verdad? Y no le digo nada a mi esposo ni a mi hija. Ya entonces, ¿cómo se llama? Yo vengo y empiezo a buscar otros doctores. Empiezo a buscar otros doctores para ver si me daban otros resultados. Voy como con 5 doctores. Los primeros 4 me daban menos tiempo de vida. Cuando yo llego al quinto doctor, este doctor me dice, no, pues sabes qué, si tienes ataques de epilepsia y tienes un quiste en el cerebro, te vamos a dejar medicamento. No es nada de qué preocuparse. Entonces a mí me viene tranquilidad. Yo me sentía que estaba bien, tenía el hogar perfecto, tenía todo lo que yo deseaba y que había deseado. Y entonces yo vengo, empiezo a tomar esta medicina y esta medicina a mí me bota totalmente, me tira. Caigo yo en una depresión horrible donde solo quería pasar encerrada en un cuarto durmiendo las 24 horas del día. Yo me despertaba, tal vez 10 minutos estaba despierta y a los 10 minutos yo sentía como que si me estaban sedando y empiezo pues a alejarme de mi esposa, empiezo a alejarme de mi niño chiquito, de mi hija y le dejo toda la responsabilidad a ella. Encima de que yo no le había dado el amor de madre que ella necesitaba, empiezo a lanzarle toda mi responsabilidad a mi hija. Y me empiezo a olvidar totalmente de mi hogar, porque yo solamente quería pasar durmiendo, era una depresión horrible lo que yo sentía. Y entonces, ¿cómo se llama? En el 2014, mi esposo, yo me acuerdo que me dijo, tú no puedes seguir de esta manera, tú necesitas empezar a trabajar, tú necesitas empezar a hacer cosas nuevas, empezar a hacer cosas que te motiven. Entonces yo, ¿cómo se llama? Le dije, sí, es cierto, yo tengo que salir de esta depresión. Entonces yo empecé a buscar un trabajo, me acuerdo que cuando me dieron la entrevista en este trabajo, me habían llamado yo creo que unas 6, 7, 8 veces y yo las rechazaba. Yo las rechazaba porque no quería ir, pero yo no le decía nada a él. Entonces, finalmente, un día decidí tomar la llamada y aceptar el trabajo. Yo no sabía que en este trabajo mi vida iba a cambiar totalmente, porque cuando yo entro a trabajar acá, nosotros empezamos con más discusiones con mi esposo, yo me empecé a sentir más sola, me empecé a sentir más vacía, dejamos de ir nuevamente a la iglesia, como les comenté, íbamos de vez en cuando, estábamos así, tibios ni calientes, o sea, ni fríos ni calientes, tibios, pero yo conocía a Dios, mas no sabía quién era en realidad, lo que hacía y cómo Él actuaba en nuestras vidas. Entonces, yo empiezo a ir a este trabajo, conozco una amiga, como yo ya no tenía amigas, me había alejado de ellas, empiezo yo una amistad con ella. Al principio todo fue una amistad muy bonita y todo, y ella empieza todos los días a llevarme cafés, a llevarme que dulces, que chocolatitos, y entonces empieza en mí una confusión. Yo me empiezo a ver muy confundida y
pues él se dio cuenta, mi esposo se dio cuenta y me dice, ¿sabes qué? Tú estás empezando a tener sentimientos por esta mujer. Yo le digo, no, tú estás equivocado. Yo no estoy teniendo sentimientos por esta persona. Y él empieza a alejarse, empieza a tomar, empieza a irse a lugares. Cuando me dice, vamos a salir de viaje, vamos a ir a Honduras, porque él es de Honduras. Entonces yo le digo, bueno, está bien, vamos a ir, le digo. Nosotros nos fuimos en el mes de febrero, estuvimos un mes allá y cuando regresamos en el mes de marzo, yo me fui con aquello de que él era toda mi vida, él era todo para mí, era un amor incontrolable que yo decía, es solo mío, 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 mío y nadie lo puede tocar. Entonces yo vengo y regresamos en marzo, eso fue en el 2014, y de repente, en una semana, Dios cambió mi vida totalmente porque yo sentía una locura incontrolable, yo sentía que yo no me podía controlar, que yo no, mis pensamientos, mi corazón, yo sentía que yo no podía vivir sin esta otra amiga con la cual yo tenía una amistad. Y cómo se llama, yo empiezo a voltear todos mis sentimientos hacia ella. En esa semana, pues mi esposo se da cuenta, se separa de mí y me acuerdo que me dolió mucho, mucho, mucho la separación, pero como yo no quería sentir dolor, yo no quería, yo le huía al dolor, entonces es donde el diablo se mete y empieza a distorsionar más mi identidad, donde empieza a llenar más mi corazón de odio hacia Dios, de enojo. Y yo me acuerdo que yo le decía a Dios, o sea, tú permitiste esto, pues sabes qué, voy a seguir con esta otra opción. Y empiezo a tomar descontroladamente y yo me acababa hasta 2, 3 botellas de tequila, de whisky en un día y estuve así por 2 años tomando día a día, día a día, porque en ese proceso yo me acuerdo que yo intenté regresar con mi esposo casi como a los 6 meses que nos habíamos separado, donde yo le quería mostrar que él estaba equivocado, que yo solamente era una amistad que yo tenía con esta persona, pero en ese proceso que, que yo me había separado de él y que yo estaba tomando licor incontrolablemente, se da de que en una fiesta yo tomo más de lo que yo debía haber tomado. Yo mezclo ese día, yo me acuerdo que yo mezclé tequila, whisky, cerveza y fumar y todo. Y yo cuando despierto al día siguiente, yo resulto en la cama de esta mujer. Entonces yo dije, ya, aquí está todo perdido. Ya no tengo por qué luchar, ya no tengo por qué vivir, ya no tengo por qué hacer nada, dije yo. Simplemente esto es lo que querías, le dije a Dios, ya, mi vida termina acá, le digo. Entonces se me empezaron a cerrar todas las puertas, todas, cada una de las puertas que yo tenía. ¿Cómo se llama? Cuando yo me dejé de mi esposo, yo me fui a vivir a la casa de mi tía, donde la tía que ella había aportado en mi niñez para que yo me acercara a esas creencias. Yo me voy a la casa de ella donde yo no quería estar y a los 2 meses ella me dice que tienes que ir de la casa. Yo me miré sola con mi hija, con mi hijo pequeño y el dinero que yo ganaba yo me lo gastaba en bebida, en bebida y en bares. Entonces, ¿cómo se llama? Yo no tenía dinero, no sabía dónde ir, no sabía qué hacer. Cuando esta tía me dice, tienes que ir de la casa. Yo intento hablar otra vez con mi esposo y le digo que regresemos. Ya para esto había sido un año. Le digo que regresemos, que yo necesitaba que nos reconciliáramos, pero él estaba lleno de odio. Él estaba lleno de rencor, de resentimiento por lo que yo había hecho. Y yo creía que él había sido el culpable porque yo le decía
a él, cada vez que yo hablaba con él, porque Dios es tan grande que durante todo el tiempo que yo he estado separada de él, porque son 6 años que yo llevo ya separada de mi esposo y 3 años de divorciada, yo, ¿cómo se llama? Ni un solo día dejé de hablar con él. Él estaba pendiente de mis niños y pendiente de mí, siempre mirando qué era lo que yo hacía y todo. Y eso hacía que él se llenara más de odio, hacía que él se llenara más de resentimiento al ver todo lo que yo hacía. Entonces él me dice, no. Y pues bueno, yo no miraba opción, no miraba salida, no sabía dónde irme, no sabía qué hacer. Y esta amiga con la cual yo comencé esa amistad, mis sentimientos fueron confundidos, con la cual yo ya me había acostado, ¿cómo se llama? Ella viene y me dice, pues vamos a vivirnos juntas. Yo me acuerdo que cuando ella me dijo eso, yo sentí mucho dolor y ese día yo le dije a Dios, no quiero esto, no quiero esto, porque sé que estoy viendo esto, pero no lo quiero, pero no tengo opción. Entonces yo le dije a ella que sí, que estaba bien, que nos íbamos a ir a vivir juntas. Nos fuimos a vivir juntas y en ese mismo entonces yo pierdo mi trabajo, donde yo la conocí a ella, yo pierdo mi trabajo y se da la oportunidad, no de Dios, sino que de parte del enemigo, pienso yo, donde me dan un trabajo de demostradora, pero no demostradora de comida, sino que demostradora de licor. Entonces a mí me tocaba que ir a donde me pagaban muy bien, yo vi que me iban a pagar muy bien, entonces me dan esa oportunidad, yo la tomo sin darme cuenta que yo me iba a hundir más, porque después que yo terminaba de demostrar el producto, a mí me quedaban botellas y botellas y botellas de licor que yo me llevaba a mi casa, entonces yo cada vez me iba perdiendo más en el licor y dejaba a mi niño abandonado donde la niñera. Para entonces ya era el 2015, mi hija resultó embarazada, se fue de la casa y yo le reclamo más a Dios. Yo le reclamo más a Dios y le digo, ¿por qué tú permites todo eso y no me sacas pues de acá? Yo esperaba que él bajara y que me fuera a sacar de donde yo estaba, pero tampoco no hacía nada, porque me daba temor el enfrentar la realidad, me daba temor el enfrentar el dolor, me daba temor el enfrentar la soledad. Entonces, vengo yo y empiezo a seguir mi vida así. En el 2016, ¿cómo se llama? Viene mi hija y me dice, ya casi iba a nacer mi nieto, tengo un hermoso nieto de 4 años, ya iba a nacer mi nieto, y yo nuevamente me encuentro con mis amistades pasadas, con las que yo le había dejado de hablar, y ya esta amiga, ¿cómo se llama? Me dice, estás mal, me dice. Ya no eres la persona que una vez conocí, y empiezo a hablar con ella y le digo, pues esto y esto ha ocurrido, y me dice, tú estás mal, me dice. Entonces yo no hago caso. Yo le digo, sí, pero pues bueno, no hay de otra, ¿verdad? Le decía. Entonces, ¿cómo se llama? Cada vez que yo me emborrachaba y que caía hasta el suelo, pues que ni levantarme podía, la que me iba a recoger era mi amiga. Eh, Ella, ¿cómo se llama? Empieza a decirme, tú tienes que ir a la iglesia, me dice, tú tienes que buscar de Dios, tú tienes que buscar de Él, es el único que te va a dar la verdadera identidad y el verdadero amor que tú buscas. Entonces, yo me acuerdo que cuando mi nieto nació, eso fue en el 2016, mi nieto nació, yo estuve presente en el nacimiento de él y allí fue donde Dios fue tocando otra vez ese corazón que yo creía que tenía duro, ese corazón que creía que no tenía sentimientos, Dios lo fue tocando.
Me acuerdo que cuando vine a hacer a mi nieto, se me vinieron a memoria tantas cosas y dije, yo no pude estar con mi hija antes, pero es la oportunidad ahora que tú me vas a dar, dije yo. Y yo me acuerdo que empecé a ir nuevamente a la iglesia y entonces me acuerdo una palabra que dio Danilo Montero. Él dijo, tú y tu casa serán salvos, porque Dios no quiere verte como estás viviendo. Dios te ama con amor eterno, con amor profundo. Y cuando él dijo eso, yo le dije a Dios, acá estoy, Padre, le digo, acá estoy. Y me acuerdo que yo sentí como que cayeron vendas de mis ojos, pero no termina ahí, ¿verdad? Entonces yo empiezo a ir a la iglesia, eso fue en el 2016, y empiezo yo a asistir, en el cual, ¿cómo se llama? Para ese mismo tiempo, mi esposo había conocido a otra persona y él empieza esa relación con esta persona y me lo cuenta, me lo deja saber y era tan dañado que yo tenía mi corazón que yo simplemente le digo, ok, todo está bien, le digo, ve, sigue para adelante. Y entonces él me dijo, me acuerdo yo que en ese 2016 él me dijo, tú tienes que salir de la vida donde tú estás y tienes que luchar para que volvamos a tener la familia que una vez tuvimos. Y yo le digo, yo no puedo salir de esta vida. No sé cómo Dios lo va a hacer, pero yo no puedo salir porque me siento atada totalmente. Entonces yo empieza otra identidad en mí, empieza, ahí sí que digo yo, el diablo a trabajar más en mi vida y empiezo a tratar la persona que vivía conmigo, la empiezo a tratar de lo peor, la humillaba, la hacía sentir que no valía nada, le gritaba, le decía tantas cosas, la insultaba, porque yo lo que quería es que terminar esa relación que yo estaba viviendo, que dentro de mí yo la rechazaba, pero en mi exterior, afuera, yo quería mostrar que estaba bien. A mi hija, a mi madre, a las personas que me conocían, era tanta la rabia que yo tenía con mi esposo porque él no había hecho nada en aquel entonces para sacarme de ese fango que yo decía que estaba, que yo le decía a él que él me había tirado ahí y le echaba la culpa. Entonces, yo me acuerdo que aún yendo en la iglesia, yo no estaba al 100%, no estaba al 100% porque por esta misma relación que yo vivía, yo me sentía rechazada, yo me sentía sucia, me sentía vil, yo me sentía totalmente despreciada. Estuve 3 años más así, donde yo, ¿cómo se llama?, en esta relación, la cual yo no podía terminarla. Y yo, ¿cómo se llama? Durante estos 3 años, yo me acuerdo que yo separé totalmente a esta persona, yo la separé totalmente, dormíamos en la misma cama, pero yo hacía un muro de almohadas y le decía, ese es tu lugar, tú de este lugar no pasas. Y la humillaba tanto. Y durante ese tiempo que yo hablaba con mi esposo, él me decía, ¿por qué no sales? ¿Por qué no sales de ahí? Es que no es mi tiempo, es el tiempo de Dios. Dios sabe en qué momento me va a sacar. No tenía el valor, no sabía cómo yo terminar esa relación porque económicamente esta persona me daba, creía yo que me daba todo lo que yo necesitaba, me ayudaba con mi niño pequeño y yo me mataba trabajando 2, 3 trabajos. Eh, pero en mi pensamiento yo creía que estaba bien. Todo el dinero que yo recibía no me rendía para nada. Entonces, y cómo se llama, y yo sentía que si yo me iba de esa relación, yo no sabía qué iba a hacer con mi niño pequeño. Entonces, cómo se llama, yo me acuerdo que acá es donde, bueno, acá es donde realmente Dios definitivamente dice, no más. Yo
te estoy llamando, has sido rebelde, tú no has hecho caso, así que voy a empezar a actuar. El año pasado, en el 2019, ¿cómo se llama? Por el mes de septiembre, a mí me llegan cartas donde me habían robado mi identidad. Cuando yo recibo estas cartas de deuda, de deudores y todo eso, y yo miro que me robaron la identidad, yo vengo y le vengo a decir a Dios, ahora esto, le digo, después de todo lo que he pasado, ahora encima pierdo mi identidad, sin yo darme cuenta que ya yo la había perdido desde mucho antes. Y le reclamo y le digo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tú vas a poder hacer algo por mí? O sea, yo he creído que tú existes, pero la verdad pienso que no existes, le digo a Dios. Y me aparto nuevamente. Entonces, un día yo iba a una hora de donde yo estaba trabajando y yo me acuerdo que yo le di la velocidad al carro hasta 100 o más y yo lo único que quería en ese momento era morirme, porque yo ya no quería vivir para nada la vida que estaba viviendo. Me venían a mi pensamiento todo lo de mi niñez, todo lo que había pasado, quién era, y dije, yo no merezco ni vale la pena que yo viva en este mundo, le dije ese día a Dios. Y arranqué el carro y yo iba a tanta velocidad. El panorama que yo tenía enfrente de mí era como 6, 7 de la tarde, estaba oscuro y era nada más una calle desolada. Entonces, cuando yo iba manejando así de fuerte, yo me acuerdo que yo le dije a Dios, ok, esta es la última vez que yo hablo contigo, le dije, esta es la última vez que hablo y te vengo a decir lo siguiente, si realmente eres Dios, si realmente existes, si realmente tú me amas, sácame de esta vida, le digo, sácame de donde me metiste, sácame de donde permitiste que yo fuera metida y sácame de acá, le digo, porque ya no puedo más, ya no puedo más, ya no aguanto. En ese tiempo había pasado un año que yo había dejado de hablar con mi esposo. Y ese día yo me acuerdo que iba manejando tanto, tan duro, que la velocidad de mi carro solo se empezó a bajar solita, solita. Yo vi como de 100 iba bajando, bajando, bajando sola y no frené yo, no fui yo la que frené, sino que la velocidad empezó a bajar sola hasta el punto que el carro quedó parado y yo quedé en esa calle desolada. Yo me acuerdo que yo solo empecé a llorar y le dije, ok, tú tienes que parar todo esto porque ya no aguanto más, le digo. Yo regreso a casa y ese mismo día yo tengo un sueño. Yo tengo un sueño donde yo veo que estoy en una laguna, en un pantano, hay como un bosque y miro que la laguna era de puro lodo y estaba oscuro y entonces miro que el lodo estaba hasta aquí, a pesar de que yo estaba dormida, yo sentía que ya me estaba hundiendo y que ya al llegarme acá me iba a ahogar. Entonces, en ese sueño, miro yo a un viejito con ropas blancas. No le logro ver el rostro, solo miro sus ropas blancas y que yo veo que él viene y me da la mano. Cuando él me da la mano, me jala con tanta fuerza de ese pantano que yo solamente caigo en sus piernas sentada y él está como sentado e inmediatamente veo yo mi ropa limpia, ya no la veo yo mi ropa sucia como estaba y yo me levanto y me levanto llorando, llorando, llorando y diciendo, pero ¿qué es esto? Yo no entiendo, no entiendo qué es esto, qué es lo que tú quieres de mí, le digo, porque no entiendo qué buscas, no entiendo. Y a los días de esto, yo tengo una fuerte pelea con la mujer con la que yo estaba viviendo y ella me dice, eres una cobarde.
¿te quieres ir? ¿Quieres terminar esto? ¿Quieres luchar por tu matrimonio? Pero no haces nada al respecto. Y yo me acuerdo que yo me encerré en el closet y empecé a llorar amargamente. Dije, ya no aguanto más. ¿Qué tengo que hacer para terminar esto? Este es mi anillo de matrimonio. Yo cuando empecé todo este proceso en el 2014, cuando yo estaba perdidamente en el licor, yo me acuerdo que este anillo yo lo había empeñado en una tienda donde se empeñan cosas y nunca lo fui a sacar. Yo no fui a sacar mi anillo de allí y tenía una cadena que esta persona me había dado. Entonces, cuando yo estaba ese día en el closet llorando, me sequé las lágrimas y empecé a buscar qué me iba a poner porque me iba a ir al trabajo. Cuando yo siento la pulsera que tenía en esta mano cae al suelo y cuando yo me agacho a ver la pulsera estaba cerrada, el broche no había sido abierto y la pulsera me quedaba tallada porque yo había mandado a hacer esta pulsera más tallada, pero literalmente la pulsera cayó de mi mano, como que si aceite hubiera sido mi mano y cayó al suelo. Yo me agacho a ver la pulsera y la agarro y miro que la pulsera está cerrada, que la pulsera está como se llama sin abrirse y a la par encuentro el anillo de mi matrimonio. Cuando yo veo este anillo, yo empiezo a llorar y le digo, si es lo que tú quieres, que restaure la familia que una vez tú me diste, entonces sácame, le digo. A los 2 días me habla mi esposo y después de un año que teníamos de no hablar y empezamos a hablar y él me dice, si tú das el paso, yo lo doy, me dice. Y yo me acuerdo que ese día yo regresé a mi casa después de trabajar, de hablar con él, me encerré en el baño y yo le dije a Dios, tal vez mi oración no ha sido la correcta, le digo, ya no quiero reclamarte más, ya no quiero reclamarte absolutamente nada, solamente si te pido una sola oportunidad, dame una sola oportunidad, le dije, dame la oportunidad de yo salir de esto y restaurar mi hogar. Dame el valor para yo decirle a esta persona que se vaya. Yo me acuerdo que salí del baño y yo salí como que si iba a una guerra. Yo salí con un valor increíblemente que ni yo misma lo puedo entender. Y yo le dije a esta persona, necesito hablar contigo. Sabes que ya estoy muy cansada y necesito que te vayas de la casa. Necesito que te apartes de mí porque yo no te amo y yo amo a mi esposo. Yo quiero restaurar el hogar que yo una vez tuve. Me acuerdo que ella solo se sirvió un vaso de whisky, se lo tomó, me miró y me dice, te tardaste mucho, y se empezó a burlar de mí. Y me dijo, sí, yo me voy. Entonces, yo no me lo podía creer. Yo no me lo podía creer porque ese mismo día ella agarró sus cosas y se fue. Y yo le decía a Dios, tan fácil que te tardaste tantos años, le dije. Y entonces yo le decía a Dios, ¿sabes qué? Yo sé que tú cambias las cosas repentinamente. Y yo me sentía que ya mi oración había sido contestada. Ya estaba hablando con mi esposo, ya la persona que yo no quería que viviera a mi lado se había ido. Entonces empiezo yo a salir con el papá de mi niño, con mi esposo, empiezo a salir otra vez y empezamos a salir en el mes de noviembre y empiezo a irme a hoteles con él. Empiezo a irme a hoteles con él, empiezo a quedarme con él lo que fue noviembre y diciembre. Y en diciembre él me dice, ¿sabes qué? Yo nunca dejé a la persona con la que yo estaba, te engañé y cómo se llama, ella está embarazada. Cuando él me dice eso a mí, de que esta persona estaba embarazada, ahí es donde
Dios realmente empezó a transformar todo en mi corazón. Yo sentí un dolor insoportable, un dolor horrible, el dolor al que yo le huía, al dolor que yo decía, no quiero más, no quiero sentirlo. No, pero era un dolor diferente. Ya no era un dolor que me hacía pensar en suicidio, ya no era un dolor que me hacía huir, sino que fue un dolor de buscar a Dios. Y empecé a buscarlo y a buscarlo y a buscarlo con una locura, con una ansiedad, y empecé a meterme en iglesias, en iglesias y en iglesias, y yo le decía, yo te tengo que encontrar, ¿dónde tú estás? Yo quiero encontrarte, yo te quiero encontrar. Muéstrate delante de mí, sana mi corazón, sana este dolor, le decía, sáname, porque yo ya no quiero sentir este dolor, ya no puedo más, le digo. Y me acuerdo que en diciembre 31, yo finalmente llego a una iglesia, en lugar de ir a otros lugares. Me acuerdo yo que se me dio la oportunidad de ir ahí y yo no lo pensé dos veces. Y le dije, Señor, esta vez te voy a encontrar o no, porque te escondes de mí, le dije. Llegué y ahí cambiaron muchas cosas en mí. Allí fue donde yo realmente lo acepté. Ahí fue donde yo realmente hice la oración de aceptación y le dije, aquí estoy. Sé tú el Cristo de mi corazón. Sé tú el Cristo que transforme mi vida, que transforme mi manera de pensar, mi manera de vivir. Restáurame, le dije. Y a partir de ahí todo empezó a cambiar. Todo empezó a cambiar y ¿cómo se llama? Yo les quiero leer esto. En Primera de Corintios 1:28, donde dice, Dios ha escogido a la gente despreciada y sin importancia de este mundo, es decir, a los que no son nada, para anular a los que son algo. Ya yo había aceptado a Dios, ya Él me había sacado de la cantera de lo más vil y sucio, y entonces me trae al desierto donde, como en Oseas, donde dice que me iba a llevar al desierto para enamorarme, y ahí empiezo yo a conocer el amor de Dios, el amor del Señor, ese amor puro, ese amor limpio, ese amor que no te critica, ese amor que no te rechaza, ese amor que te edifica, que te transforma, y ese amor que te causa heridas, pero te las sana, que te pone el ungüento para sanarte esas heridas. Y empezó Él a transformar mi carácter, empezó a transformar mi carácter, empezó a transformar la mujer que era en la que soy ahora. Le empiezo a conocer como nunca antes le había conocido, empiezo a conocer su amor. Y ¿cómo se llama? En febrero yo vuelvo a hablar de este año, yo vuelvo a hablar con mi esposo, el papá de mi hijo. Y entonces, yo, ¿cómo se llama? En ese tiempo, cuando yo empiezo a hablar con él, yo encontré el ministerio Inspira. Una vez yo estaba buscando alabanzas y buscando cómo restaurar mi hogar y todo, como muchas han llegado a este ministerio, pero el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es totalmente perfecto. Él no se equivoca con las cosas que hace. Y yo me acuerdo que en ese tiempo, cuando yo llegué al ministerio de Inspira y empiezo a hablar con mi esposo, él, ¿cómo se llama? Empieza a humillarme demasiado. Él empieza a... Y sé que no era él, sé que era el enemigo donde empezó a traer pensamientos de inculpabilidad, de dignidad, de abandonada, de no merecedora de la salvación, donde me traía el que yo había sido rechazada y empezaba a atacarme a través de mi esposo, porque el diablo utiliza a las personas más cerca para atacarte. Entonces, yo, ¿cómo se llama? Cada vez que él me hablaba para decirme que yo no valía nada, que podía yo pedirle a él si yo había sido la culpable de todo. Entonces,
ese día yo encuentro un video de Beverly, donde Beverly habla de la OM, donde ella se sintió un tiempo así, que ella pasaba y miraba en el carro el rótulo de esta persona en la calle, y que ella sentía que no iba a poder contra esta otra persona. Yo me acuerdo que yo en ese momento yo me estaba sintiendo así porque mi esposo puso un negocio con esta otra persona, con la OM, puso un negocio y empezaron a tener mucha productividad de un negocio, se fueron a otro, a otro, a otro. Entonces él siempre me humillaba por eso. Yo en ese tiempo entro a trabajar a una escuela como cajera, pero cuando yo estuve trabajando como cajera, me recuerdo que me ponen a limpiar, me ponen a cocinar, me ponen a lo que yo no había aplicado. Y es ahí donde Dios está moldeando mi carácter, porque yo un día regresé a casa, el trabajo era muy pesado y yo regresé toda moreteada de mi cuerpo y yo estaba bañándome y yo le digo esa vez al Señor, esa vez yo le dije, Señor, ¿por qué permites que yo sea humillada? ¿Por qué permites que yo pase esta humillación? Yo no puedo me pediste que yo me levantara por mi hogar, por mi familia, pero yo no puedo contra esta otra persona, yo no puedo contra los negocios de él, yo no puedo contra el odio que él siente. Y el Señor, el Espíritu Santo me trajo a mi mente, cuando él había sido pisoteado, crucificado, había sido humillado, se habían burlado de él. Y mientras que yo estaba orando, yo estaba viendo esas imágenes en mi mente y yo le pedí perdón al Señor. Le pedí perdón y le dije, si tú pasaste todo esto por mí, porque yo no voy a aguantar, porque yo no voy a aguantar lo que tú estás demandando de mí. Y empecé entonces a poner límites sanos con mi esposo. Empecé a poner límites sanos con él, empecé a alejarme de él y se vino lo de la pandemia. En la pandemia, ¿cómo se llama? Dios empieza a tratarme con la soledad. Yo no, como les comenté, yo no quería vivir sola, estar sola, sentirme sola y mucho menos con el dolor que estaba pasando. Pero ahí fue donde Dios empezó a restaurar mi corazón, empezó a mostrarme su amor infinito, su cuidado. Yo me quedé sin trabajo y Él empezó a cuidarme, a ser mi proveedor hasta el día de hoy, de una manera increíble. La relación con mi hija fue totalmente sana, la relación con mi madre, con mi hijo. Y yo solo les puedo decir que el Señor es tan bello, es tan hermoso, que no se escondan de Él, que no se escondan de Él, que no huyan a lo que Él quiere hacer en la vida de cada una de ustedes, en mi vida. No huyan de lo que el Señor realmente las está llamando. Y cuando yo estaba en la pandemia, estos meses de aislamiento, el Señor trajo a mí el recordarme cómo Él me escogió, cómo Él desde antes que yo naciera, Él me había escogido. En Salmo 139:16 dice, tus ojos vieron mi cuerpo en formación, todo eso estaba escrito en tu libro, había señalado los días de mi vida cuando aún no existían ninguno de ellos. Cuando yo leí eso, yo me acuerdo que yo le dije al Señor, tú lo sabías, tú sabías todo lo que yo iba a pasar. Y ahora yo le doy gracias a Dios por el haberme permitido pasar cada una de las cosas que pasé, porque si no hubiera sido así, yo no hubiera descubierto cuán grande es el Señor y cuán grande es su amor y el sacrificio que Él hizo en la cruz, porque aprendí a amar también a través del dolor y a través del sacrificio. Yo aprendí a amar verdaderamente, amor que yo nunca había tenido, amor que yo rechazaba, amor que exigía a través
ese sacrificio que Dios hizo y que me mostró cuánto Él me ama, cuánto Él me cuida, porque su amor es un amor tan tierno, tan delicado. Y empezó a tratarme en medio de la pandemia. Empecé a ver los videos de restauración de corazón y empecé a ver tantas cosas que el Señor me mostró. Y hoy en día puedo decir que mi corazón ha sido sanado de todo lo que pasé. Ha sido sanado y lo sigue sanando. Yo sigo en comunicación con mi esposo, pero es una relación tan bonita, es una relación de amigos tan bonita que tenemos, donde el Señor me pidió poner límites sanos, donde para guardar mi corazón, para guardarme en mi mente, porque el Señor a mí me mostró que en medio de la pandemia, que también que lo tenía que soltar. Fue otra cosa que a mí me costó mucho, pero con la ayuda de Dios lo pude soltar con el material y el instrumento que Él usa, porque Él usa sus instrumentos. Y yo bendigo este ministerio de Inspira porque tanto Beverly como Daniel y cada una de las panelistas fueron un instrumento de Dios, fueron un instrumento de Él para Él ir haciendo la obra que empezó en mí y que sé que día con día la va a ir perfeccionando hasta el día que Él regrese. Porque si yo miro para atrás, yo no soy la Cindy de antes. Y veo cómo el Señor me ha ido transformando y lo más hermoso, cómo ha ido transformando a las personas que yo amo. Y no me quiero quedar callada ni un solo momento. No me quiero quedar callada y decirle a todo el mundo, a cada hombre, a cada mujer, cuánto Dios nos ama, cuánto el amor de Dios es tan grande y que no nos lo perdamos. Eso es todo lo que yo tengo para compartirles. Alabado sea el Señor, Cindy. No tengo ni palabras para expresar a mi amado celestial toda la gratitud, porque más claro de cuánto Él nos ama, de cuánto Él nos persigue en medio de nuestra peor bajeza. No hay palabras para describir ese amor incondicional. Así es. Y mi amada Cindy, hoy tú puedes comprender que así como fue necesario este proceso, no solo de sanidad, de libertad, sino para traerte a tu primer amor, ahora es el tiempo de tu esposo. Amén. Y ya no fíjate que el temor de que lo voy a perder si pongo límites sanos, de que ya no se da el tiempo. Señor, me dijiste qué está pasando. Si no estás, papá, con esa paciencia que me atrajiste, que me esperaste, yo ahora, porque lo he recibido, yo puedo esperar confiadamente. Y esta es la importancia de la restauración personal. Ahí te dejo hablar, mi amada. Sí. Perdón. No te preocupes.